la alegría que Cecilia Ponce, Ceci, nos conocemos desde hace muchísimos años, desde el 2007. Y yo creo que es la nutricionista que más ha aprendido de Mayer y que más puede hablar de lo que es cuidado de mucosa digestiva, porque ella se ha interiorizado mucho, hemos compartido charlas, ha estudiado, ha venido al consultorio para interiorizarse cada vez más. Y para mí es una alegría que ahora, con tanta tarea que ella tiene, puede también compartir esto con nosotros. Entonces, realmente es una invitada de oro. Y gracias, Ceci, No, realmente. gracias. Y lo que decíamos antes, ¿no? A veces, bueno, uno tiene la intención de aprender o de querer saber, pero del otro lado que haya alguien que tenga ganas de enseñar, que tenga ganas de dedicar también a hacer docencia con alguien que quiera aprender, también es requete valioso, así que yo te agradezco tus momentos, tus tiempos, tu información, tu capacidad de también transmitir conocimiento y de tenerme dentro de tus pichonas que te ayudábamos en todas la contención con los pacientes también, porque pasa un poco esto, ¿no? Ahora vos, Ceci, si podés contar, porque hay algunos pacientes míos también, qué es Maycure, cómo se trabaja y cuáles son los pasos, ¿no? Cuál es un poco la modalidad y la esencia de lo que es Maycure. Prácticamente, para no llevar mucho tiempo, esta terapia Mayer o Mayer-Kur tiene el nombre del doctor Mayer, que es un austríaco que fue el que desarrolló esta terapia en el siglo pasado. Pero en sí es una terapia de cuidado de mucosa digestiva. O sea, Mayer fue un intuitivo que él veía que cualquier problema de la civilización actual, si uno no ponía en orden el sistema digestivo, no se iban a arreglar ninguna de las otras patologías. Y así fue como yo me decidí en determinado momento a renunciar al hospital, a renunciar a la cátedra y a irme a hacer una experiencia que me quedé una década entre Alemania, Austria y Suiza especializándome en esta terapia y después la traje a la Argentina. Por eso hace 30 años, en el 91, me diplomé allá y después me quedé un tiempo largo. Pero en sí es cuidado de mucosa digestiva. Allá uno habla de detox profundo, uno puede hablar de detox profundo, pero es una verdadera medicina integrativa porque el sistema digestivo es el órgano más grande que tenemos. Y si eso no está en orden, ninguna otra cosa va a estar en orden. Y todo lo que actualmente se ha desarrollado, como segundo cerebro o problemas ortopédicos o todo lo que es la microbiota, no se sabía en esa época tan bien. Pero Mayer decía, voy a tratar de poner en reposo ese sistema digestivo para que se regenere esa mucosa y la persona vuelva a recuperar su estado de salud. Y entonces prácticamente es todo esto lo que fuimos desarrollando y es lo que sigo haciendo y ahora formando a los médicos, porque también uno no tiene que hacer escuela, ¿no? Los médicos, los Exacto. nutricionistas, los ortopedistas, porque esto es una especialidad que sirve para todas las especialidades. ¿Mm? Totalmente de acuerdo. Totalmente de ¿Mm? acuerdo. Y la nutrición basada en esto, ¿no? En un cuidado de mucosa, en un reposo digestivo, es algo básico para, como decís, para todas las especialidades. Y hoy tenemos, por suerte, derivación bueno, de muchos médicos especialistas en diferentes áreas, ya sea por una dermatitis, por una migraña, por problemas neurológicos, por dolores crónicos, bueno, que se dan cuenta, por suerte, que tratando el problema base, que es la inflamación crónica sostenida, bueno, el cuadro mejora. Y eso es lo que vamos a charlar un poquito hoy. Bueno, gracias. Antes de dejarlos con la nutricionista, con nuestra invitada de oro, quisiera invitarlos, en la medida que se van generando inquietudes, que puedan dejar las preguntas en el chat del grupo. Al finalizar la ponencia de nuestra invitada, vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿no? Pero yo los invitaría a ir, en la medida que se van generando las inquietudes, anotando las preguntas en el chat, que le vamos a pedir a nuestra invitada que pueda responderlas al final de la charla. Así que, Cecilia, sin más preámbulos,
te dejamos la palabra, el micrófono. Compartimos pantalla, me dicen si se ve bien. Sí, Ahí se ve. perfecto. Perfecto. Bueno, empezamos entonces. La idea de la charla de hoy era transmitirles un poco esto, ¿no? La importancia de cuidar el microbioma intestinal y la influencia que tiene de alguna manera en todo nuestro sistema. A ver si puedo pasar. Acá estamos. En todo nuestro sistema. Hoy día, como decíamos antes, muchos especialistas y muchas áreas, muchas especializaciones están viendo que la raíz o la causa de muchas patologías y muchos síntomas tienen que ver con un grado de inflamación, con que nuestras células están más inflamadas. Cuando tenemos ya sea dolores, artritis articulares o dermatitis, o ya sea una predisposición mayor al sobrepeso, o cuando hay una inflamación crónica del intestino, cuando hay todas las patologías básicas, migraña, como decíamos recién, ¿no? Los síntomas que van apareciendo con la edad, nos damos cuenta que lo que tienen en común todas estas patologías y síntomas es un grado de inflamación crónica, que esto se ve en nuestras células, ¿sí? Y hoy tenemos manera también de medirlo, por suerte. Y esa inflamación, que viene a ser como el gran mal de nuestra sociedad y nuestra edad moderna, bueno, tiene un montón de factores por los cuales uno está en inflamación crónica. Y básicamente esa inflamación que nosotros quizás podemos sentir con los síntomas, es muy difícil de darnos cuenta, es muy difícil de saber dónde está esa inflamación y de dónde proviene. Pero básicamente ese grado inflamatorio crónico viene en la mayoría de nuestro intestino, una mucosa intestinal inflamada, un desequilibrio de esas bacterias intestinales, además de la parte de estrés, el exceso de actividad física o la falta de actividad física, la forma que nos relacionamos con la comida y con el medio ambiente, nuestras emociones, el estar constantemente expuesto a contaminantes artificiales, a comidas procesadas, aditivos en nuestras comidas. O sea, son muchísimos factores los que van a influir para que uno aumente el grado de inflamación, que eso se registra en nuestras células y que eso a mediano o corto o largo plazo va a traer sintomatología. Entonces, cuando estamos con síntomas, ya sea dermatitis, ya sea dolor articular, muscular, migraña, dolor de cabeza, tenemos que pensar de que hay algo de esa raíz que estamos teniendo que corregir. Muchas veces, y a lo que yo me dedico, es en corregir la parte alimentaria. Pero bueno, está en nosotros también ponernos a pensar qué es los otros factores que también pueden estar influenciando, como es también la falta de sueño, ¿sí? La falta de sueño, de un descanso profundo, darnos el tiempo para poder estar frente a la comida y masticar correctamente, poder modular también la actividad física que no sea ni sedentaria ni en exceso. Bueno, son muchos factores a los cuales van a condicionarnos para que ese grado de inflamación podamos paliarlo y tener mejor calidad de vida. Pero básicamente, esa microbioma intestinal, esa inflamación que se produce a nivel intestinal en muchos de nosotros cuando estamos expuestos principalmente a alimentos incorrectos o erróneos, va a ser una de las causas más importantes. ¿Por qué? Porque ese intestino alberga 70% o 80% de nuestro sistema inmunológico. Entonces, si pensamos de dónde proviene esa inflamación crónica, tenemos que pensar en varios factores, pero no podemos dejar de prestar la atención a nuestra mucosa intestinal y a nuestro estado de nuestra microbiota intestinal. Hablo dos cosas, ¿no? Por un lado de la mucosa, que después Cecilia nos puede aportar un poco más, y por otro lado de la microbiota. Cuando hablo de microbiota, es todos esos microorganismos que conviven con nosotros constantemente, en equilibrio o no, y que están constantemente en comunicación con nuestra genética y con nuestras células. O sea, son muchísimos microorganismos, ahí los voy a poner, muchísimos microorganismos que, llamémosle virus, parásitos, bacterias, hongos, que van a estar en colaboración y cada vez se sabe más, cada vez se van descubriendo como nuevas funciones, se van descubriendo nuevas formas de comunicación que tienen esas bacterias con nuestro cerebro, con nuestra linfa,
con nuestro sistema nervioso, cómo se van conectando a través de ciertos metabolitos, a través del sistema linfático. Cada vez se encuentra como mucho más conexión en toda esa comunidad de microorganismos y nuestras células y nuestro genoma. Como les decía antes, ¿qué es nuestra microbiota? Es el conjunto de microorganismos que básicamente está principalmente en nuestro intestino y principalmente en nuestro colon, pero todo nuestro sistema tiene microorganismos. Nuestra microbiota está en los ojos, en la piel, en la boca, en todo nuestro sistema digestivo, y depende en qué sectores está, va a estar más exacerbada o no, y va a tener diferentes tipos de funciones. La idea es respetar el lugar que tiene que tener cada uno, que no estén en sobrecrecimiento en lugares desmedidos, y cuidar esa microbiota para que pueda ser los factores de protección que vamos a ver ahora. El 95% de nuestra microbiota es intestinal, fíjense, por eso es tan importante prestar atención de cómo está ese sistema digestivo. Tenemos muchísimas bacterias, se dice que tenemos más genes bacterianos que lo que somos humanos, ¿sí? Somos más células de nuestras bacterias que humanos en sí. Hay muchísimas especies, muchísimas cepas, y lo importante es cada una de las funciones que van teniendo y cómo podemos cuidar que sigan en equilibrio. Nuestra predisposición, ¿de dónde vienen esas bacterias? Vienen de muchos factores. Primero, cómo nacemos. No es lo mismo si tenemos un parto natural o un parto o una cesárea, el tipo de bacterias que va a predisponer para que se constituye como todo el resto de nuestra vida, ¿no? Es como nacemos, vamos a tener un tipo de microbioma, y eso va a ser relativamente estable durante el resto de nuestras vidas, con una variación muy mínima de acuerdo a nuestro estilo de vida o lo que consumamos o lo que vayamos eligiendo como estilo de vida, pero la variedad va a ser bastante poca. Es más que nada lo que nos condiciona es el parto, la lactancia o el tipo de alimentación que hayamos tenido después del parto, si hemos tenido expuestos a antibióticos o no, si hemos tenido, hoy se sabe que el útero no es estéril, sino que hay ciertos microbiotas ya dentro del útero, y eso depende de la microbiota oral de la mamá. O sea que el tipo de bacterias que tiene la mamá mientras que esté embarazada va a tener comunicación con la del bebé, y ahí ya se empieza a generar, y cuando nace después se puebla con otro tipo de bacterias diferentes que van a ser mucho más protectoras si es un parto natural, y si después está en contacto con la leche materna constantemente, que sí es una leche artificial, y si el parto fue por cesárea, ¿sí? O el tipo de nacimiento fue por cesárea. Eso ya nos condiciona a cómo llegamos al mundo. Y luego el estilo de alimentación, el estilo de vida que tengamos. Pero bueno, hoy tenemos muchísimas funciones que se adjudican a este conjunto de bacterias intestinales y de microorganismos que están en nuestro intestino. Sabemos que van a ser estas bacterias, si están en equilibrio y están en concordancia con nuestra biología y con nuestros ciclos circadianos, van a hacer síntesis de vitaminas. Hay muchas vitaminas que se van a sintetizar a través de que tener las bacterias intestinales apropiadas, ¿sí? En ese intestino hay muchísimas neuronas, por lo tanto, la comunicación de mis neuronas con esas bacterias también es un punto importante. Esas bacterias, si están en equilibrio, van a generar neurotransmisores, como son la dopamina y la serotonina. Entonces, cuando yo tengo mi sistema digestivo en reposo, cuando logro reparar y reposar ese sistema digestivo, mis bacterias, ciertos tipos de bacterias, van a generar ese estado de neurotransmisores que van a ser fundamentales para que yo esté también relajada y que esté tranquila y que pueda absorber mejor nutrientes y que pueda también sintetizar toda la comunidad de neurotransmisores necesarios para tener una buena relajación de noche o para no tener compulsión con dulces, ¿sí? Todo eso está básicamente en este conjunto de microorganismos. También está involucrado en la extracción de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que depende el tipo de bacterias que yo tenga, voy a extraer de mis alimentos más grasas o más azúcares, y quizás comiendo lo mismo, ¿sí? Dos personas pueden tener
un tipo de microbioma que va a ser mucho más absortivo de azúcares, por ejemplo, y eso me aumente más de peso, o al contrario, ¿sí? Lo cual tiene que ver también con cómo absorbemos los alimentos, con cómo los metabolizamos, con cómo nos sentimos cuando consumimos tal o cual alimentos. Así que bueno, creo que de esto cada vez se sabe más, sabemos poco, pero cada vez creo que están más en auge, creo que cada vez hay más información, lo difícil es aplicarlo eh, para poder tener un estilo de vida apropiado que cuide esa microbiota. Pero bueno, un poco es lo que tenemos que empezar a tomar conciencia para tomar medidas apropiadas. Este estudio se los dejo porque hace muchos años, cuando la conocí, creo que la doctora Mirenda, ya hablamos de por lo menos 10 años atrás, en un congreso de trastornos del espectro autista, hablaba una doctora que me pareció súper interesante, que estaban trabajando con todos tratamientos biomédicos, con cómo en ratones que, eh, que tenían el laboratorio, cómo los analizaban para saber cómo influenciaban esos microorganismos en los ratones, ¿sí? Entonces lo que hacían con ciertos ratoncitos era despoblarlos de todas sus bacterias intestinales, hacerlos los que se les llaman germ-free, sin gérmenes, o sea, tener un ratoncito que no tenga nada en su intestino, que no tenga ninguna bacteria. Y lo que se veía es que esos ratoncitos sin bacterias tenían poco mal peso, poco peso, lo que tenían también es un aumento de colesterol, tenían poco desarrollo cerebral, obviamente, tenían baja cantidad de inmunoglobulinas, o sea, su sistema inmunológico estaba mucho más desprotegido, sistemas linfáticos también atróficos, y lo que a mí me llamaba más la atención era el tema conductual, cómo esos ratones sin bacterias protectoras, también estaban sin las negativas, ¿no? Pero sin esas bacterias protectoras, tenían conductas suicidas, eran conductas mucho más eufóricas, se daban contra las paredes del laboratorio, ¿sí? ¿Cómo contaban eso? Y cuando esos ratoncitos los repoblaban con bacterias protectoras, tenían una conducta mucho más medida, sin conductas extremas, recuperaban un peso corporal adecuado, podían controlar su temperatura corporal de una forma distinta. Me parecía súper interesante cómo esto también de la conducta, cómo la emocionalidad también está de alguna manera condicionada por el tipo de bacterias que tenemos en intestino. Me pareció sumamente interesante. Y otro dato lindo para comentar es que en ese momento se le preguntó a esta doctora cómo hacían para tener ratoncitos germ-free, o sea, cómo hacían para tener, qué métodos utilizaban para tener ratones sin ninguna bacteria, ¿no? Y decía, es fácil, los tenemos en el laboratorio con luz artificial, los hacemos nacer por cesárea, les damos muchos antibióticos y comida artificial. De esa manera logramos un animalito que tiene directamente su microbiota totalmente nula, totalmente desbalanceada. Y es un poco lo que hacemos, ¿no es cierto? Lo que vivimos cotidianamente, o por lo menos lo que uno ve constantemente con los pacientes, la alimentación artificial, la ausencia del contacto con la naturaleza, la luz artificial, estar conectado con pantallas y con luces artificiales, el consumir alimentos industrializados, partos constantemente que no son partos sino que son cesáreas. Entonces, ¿cómo lo cotidiano nos va condicionando a tener un estilo de vida mucho con un efecto más inflamatorio desde este aspecto, ¿no es cierto? Eso me parece súper interesante.